A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Pepe Lebrón. Saludos a nuestra consecuente audiencia y saludos también a nuestros no menos consecuentes profesores. Humberto, Susana y Rafa, muchachos, ¿cómo andan? Hola, buenos días. Aquí estamos, contentísimos, viéndonos aquí las caras en este Zoom y muy bien acompañados. Muy buenos días a todos ustedes, queridos compañeros, y a los escuchas. Feliz, como siempre, de estar aquí, ¿verdad, Rafael? Claro, con nuestros abanicos analógicos y tecnológicos por el calor, pero más calor nos va a dar cuando comencemos a conversar con nuestra querida invitada, ¿verdad? Que no voy a avanzar más nada de eso, sino solo que tiene un nombre que también enciende las pasiones, el nombre de Ira. Ira, ¿a quién habremos de entrevistar hoy? Ya va a revelar el secreto nuestro querido Álvaro Mata. Bueno, vamos a entrevistar a Ira León, esa gran diseñadora y comunicadora visual egresada del Instituto de Diseño de Caracas. Hay que decir a nuestra audiencia, bueno, que Ira fue profesora de diseño y tipografía en la Universidad José María Vargas de Caracas y en el Centro de Diseño Digital en Valencia. También fue coordinadora del área de diseño en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, bajo la tutela nada más y nada menos que de Estudio Cal, Carlos Rodríguez, nuestro amigo, y Luis Giraldo. Asistente también Ira del maestro Álvaro Sotillo y diseñadora del Centro de Arte de la Estancia. Ira, bueno, hay que decir que sus proyectos se fundamentan en el uso y experimentación tipográfica como expresión intrínseca de la comunicación visual, haciendo énfasis en el diseño editorial, publicaciones de arte, literarias y científicas, con amplia experiencia en creación de marcas. Bienvenida entonces, Ira León, a Un Minuto con las Artes. Muchas gracias. Bueno, tan amable invitación. Buenas tardes, buenos días a todos. Y bueno, inédito para mí esta entrevista, pero muy, muy agradecida de ustedes pues, por estar conmigo esta tarde. Bueno, Ira, yo estoy contentísima que estés en el programa. Bueno, nos conocemos desde hace ya varios años. Bastante, sí. Pero debo decir, y me gustaría hacer un poquito de memoria, porque te conocí en plan profesional más que de amistad. Después establecimos pues una amistad, pero iniciamos el contacto fue profesionalmente. Yo trabajaba en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz y recuerdo en particular que fue por la exposición Marcas Identificadores Gráficos en Venezuela, que fue una exposición muy importante porque era realmente de toda una revisión de los emblemas y logotipos, bueno, de casi todo el siglo XX. Y tú hiciste el diseño de ese catálogo y fue ahí en ese momento en que, bueno, comenzó pues una relación estrecha, como implica coordinar un texto, un catálogo, analizarlo contigo, ver todos los procedimientos, y fue fabuloso. Realmente el trabajo fluyó maravillosamente bien contigo. Bueno, ciertamente cuando uno creció en los museos, claro, ya yo venía del Museo Jesús Soto, entonces uno es simplemente un diseñador integral, no estás solo para el catálogo o para, bueno, una museografía, algo, uno realmente se formó como un diseñador que podías, bueno, desde montar una exposición a trabajar en material museográfico, ¿no? Y claro, tú vienes también de esa escuela, entonces es una comunicación directa, sin duda que fue
maravilloso trabajar y en el Museo Cruz Diez, que en ese momento se hacían tantas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que fue súper linda esa experiencia. Después creo que retomamos con algo de la mega exposición, que tú estabas también coordinando. Sí, pero Creo. bueno, de eso es otra historia, pero es verdad. Sí, Sí, me sí, tocó sí. justamente la curaduría de diseño, de todos los diseños. Pero volviendo a ti, y a eso quisiera retomar, porque adelantaste algo importantísimo, que es el diseño gráfico aplicado a la museología. Que en cierta forma, claro, hay diseño gráfico para otras áreas, pero realmente es muy particular para la museografía, perdón, la museología, porque, bueno, tú a través de la imagen, en principio, va partiendo solo de la imagen, tienes que expresar de qué se trata la exposición. Por Entonces, supuesto. de alguna manera también, analizando otras publicaciones, las que yo tengo al menos, y muchas otras que has hecho, aparte del diseño gráfico aplicado a la museología, también el diseño aplicado a un artista, como por ejemplo el libro de Harry Aben. Sí. Quiero hacer un paralelismo entre las dos cosas, porque tú como diseñadora, y es lo que he podido ver de tu trabajo, en tu diseño te compenetras tanto con tu tema que sabes transmitir de qué se trata el tema. Si es una exposición, es la exposición. El caso Cavalieri, por ejemplo, Claro. o bien el de marcas. Pero en el caso de Harry Aben, es que a través del color de las páginas, a través de la tipografía, a través de, tal vez sí, del color del papel, de la fotografía y de determinados énfasis que haces en algunas imágenes, uno siente la madera en Harry Aben, uno siente el trabajo litográfico, perdón, sí. Sí, cuando así, sí, en la Por un lado gráfica. litográfico y por el otro xilográfico, también con la madera de Harry Aben. Es decir, el diseño se compenetra con lo que tiene que tratar. Entonces, yo quería saber justamente eso. Tal vez por ahí podemos empezar la conversación. Ok. Bueno, Experiencia para crear una imagen gráfica que esté en sintonía con lo que debes comunicar, respetando su esencia, sus valores, saberlo ver y saberlo transmitir. bueno, yo creo que el sistema de diseño que uno aprendió, como yo tuve la suerte después de estudiar en el Instituto de Diseño, trabajar en el Museo Soto, trabajar con esos grandes diseñadores de Venezuela, herederos, bueno, de la Neumann, de la Bauhaus tropical, como le decimos, ¿no? Entonces yo tuve esa línea de ambas escuelas, pero me enseñaron a pensar en diseño, entonces, y a pensar y a conceptualizar, o sea, el pensamiento del diseño es lo que hace un buen diseño. Claro, después tú lo reflejas, pero esa materia preliminar que se puede sentir, bueno, ustedes que son sensibles, tú, Susana, que puedes pensar que, bueno, transmití algo, en el caso de Aben, bueno, la expresión, su trabajo, su cuerpo de trabajo visto ahí con la materia, porque bueno, Harry era escultor, obviamente. Y yo creo que eso es un poco el origen de convivir el trabajo, ¿no? De vivir el día a día con, bueno, en este caso, el artista y que tú entiendas qué es lo que él quiere expresar, pero que él también respete tu trabajo, porque eso también es muy complejo. Que el artista no se sienta desplazado por el diseño es, bueno, un tema bastante delicado, ¿no? Cuando sobre todo no eres un gran diseñador o un diseñador de un renombre que digan, bueno, lo que él dice es. O sea, es un trabajo de pensamiento y de entender al artista, que con Harry fue particularmente especial porque ya le había hecho varios catálogos a él. Del Museo Soto, después otros proyectos personales de joyas que fue también muy lindo, pero hubo como un crecimiento profesional junto a él, entonces él me vio crecer, ¿no? Entonces, de alguna manera, me respetaba y yo
obviamente respeté mucho al maestro Aben, ¿no? Y así con otros artistas, en el caso, por ejemplo, de Alberto, que tiene tanto rigor de su materialidad. Bueno, mira, coincidencialmente los escultores, yo siempre pienso que eso hay que expresarlo en una publicación, ¿no? Si tú eres un escultor, de alguna manera representar no solo el concepto del artista, sino también esa materialidad, ¿no? Allí, aunque sea un libro, aunque tengas una cosa bidimensional. Pero bueno, no siempre es fácil trabajar con los artistas, no, he tenido otras experiencias que no son tan felices, pero bueno, siempre hay un resultado impreso que yo creo que es fundamental, ¿no? Que quede la materia impresa, que quede el texto y que lo expreses ahí, y que bueno, ustedes como investigadores después tienen ese material que pueden tener esa cosa tangible ahí, ¿no? Bueno, mira, aquí hubo algo de esta manera y está expresado. Bueno, hay un libro, un catálogo, un material desplegable que también es válido, ¿no? Quiero agregar algo que tal vez, bueno, no lo dije al inicio, pero es que ese libro en particular fue premiado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte como mejor libro del año, que fue en el año 2019. Uy, no recuerdo. Sí, creo que Pero es 2019. Y, sí, fue en pandemia, ¿cierto? y por supuesto, se premia por los textos, se premia la investigación, se premia al artista, pero se premia el diseño también. Y eso, Claro. bueno, para ti debió ser sumamente estimulante, ¿no? Sobre todo porque ese libro nos tomó 10 años. Pero no porque no estuviera listo, porque todo estaba bueno, pero fue un proceso que nos tomó, es un niño, o sea, además imagínate, yo empecé ese libro de 30 y lo terminé de 40 y pico, entonces bueno, fue creciendo conmigo, pero bueno, me alegro que Aika lo haya reconocido como un buen libro. Qué maravilla. Dijiste una cosa importantísima, que el artista no se sienta apabullado por el diseño y que el diseño lo opaque o le haga competencia. También hay un problema con los escritores y los diseñadores. Sí, es verdad. Sí. Sobre todo, bueno, creo que mucho pasa o ha pasado en catálogos de arte, ¿no? Que el escritor se minimiza porque el diseño lo opaca y no se puede leer fácilmente. Cierto, cierto, eso es terrible, sí, sí. Bueno, a mí me interesa la tipografía y la tipografía debe ser leída. O sea, bueno, cuando tú compones un buen libro, un buen catálogo, tienes que tener la tranquilidad, porque hay una de la lecturabilidad, ¿ok? Tú tienes que sentirte comunicado y a través de lo que dice, ¿no? No es que, ok, hay color, hay imagen, pueden haber ciertos elementos tipográficos lúdicos, pero que acompañen, ¿no? No que opaquen o que minimicen, ¿no? Bueno, tú que escribes, yo creo que te debe haber pasado, pero yo sin duda siento que el diseño, bueno, es comunicación. ¿Y qué comunicas? Pues lo que dice. Entonces, aparte de una expresión estética, tiene que ser legible. Legible, lecturable, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí pudiéramos dar una clase, pero porque una cosa es la lecturabilidad y otra cosa es la legibilidad, ¿no? Porque textos también que sean complejos en su contenido, tú tienes que facilitar la lectura, ¿no? Que casi siempre en arte pasa. Yo te iba a preguntar justamente sobre eso, porque ahí creo que hay muchos, supongo yo, que hay muchos matices, ¿no? Porque, no sé, yo me imagino, es distinto diseñar para un trabajo poético, por ejemplo, que para un discurso filosófico. No sé, como para poner dos extremos radicales, o para un discurso científico, ojo, para un discurso sobre investigaciones sobre las algas marinas, y yo qué sé. Entonces ahí donde me pregunta, a partir de ahí es que quiero ver, entonces,
¿cómo valoro yo un buen diseño? ¿Siempre en relación al tema o hay algún valor objetivo en el propio diseño que yo pueda como especular? ¿O ustedes no toman en cuenta eso siempre en relación al tema que se está trabajando? No sé, es una pregunta como para hablar. Ujú. No, el tema de una publicación siempre va a ser, bueno, la parte, el sustento, el concepto. O sea, yo tengo un tema y cómo yo lo voy a expresar gráficamente es fundamental. Pero aparte de eso también, bueno, no es lo mismo diseñar, como tú bien dices, para un gremio científico. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo muchas publicaciones para biólogos y es otro tema, pero sin embargo, hay un valor que ellos, aunque tengan una mente científica, lo aprecian y se dan cuenta de que fue como un descubrimiento, ¿no? O sea, wow, esto se puede leer de esta manera, con este color, porque Ok. claro, la mente científica es otra. Ahí es Y donde quería tocar yo. El diseño toca un sitio distinto al mero contenido literario del texto. El diseño claro, toca otras claro, cosas, ¿no? claro. Y además que el diseño también habla de otras cosas que están detrás, ¿no? O sea, cómo yo puedo expresar a través de una textura, un color, una foto, o por qué escoger esta foto y darle un flip y pero ¿por qué la vas a voltear? Y cuando la volteas te das cuenta, oh, esta foto ganó, o me dice algo que antes no me decía, o porque yo escojo esta tipografía y no otra, porque además la tipografía también es un lenguaje muy sutil, pero es un lenguaje. Por ejemplo, bueno, si tú vas a hacer un libro digital, si tú vas a hacer un libro de poesía, como tú muy bien dices, o un libro de arte, o es arte contemporáneo, o es arte, o sea, ahorita es un compendio de cosas que comunican y que, bueno, uno aprendió y educó el ojo para saber comunicar con ciertas cosas que no están allí latentes, ¿no? Pero que existen. Pero bueno. El juego con el espaciado de de las letras, el juego con el espaciado de los párrafos, o sea, todo eso es un Claro. jueguito interesantísimo, además. No, además hay un lenguaje poético en los términos tipográficos que están detrás, que bueno, a eso le puede interesar a Rafa. Tú sabes que, por ejemplo, cuando tú compones un texto, pero de repente, pero ¿por qué tú no alineas sabes, el texto justificado? Bueno, porque hay algo que se llama los ríos, que es, tú empiezas a ver, si tú observas y arrugas un poquito así los ojos, bueno, ríos, o sea, espaciados que se crean, no es una mancha pareja, no es un texto agradable para la lectura, y eso es algo fatal para la lecturabilidad, por ejemplo, porque para uno sería más fácil poner y automatizar todo las manchas tipográficas. Es invertir más tiempo, es invertir más ojo, más dedicación. Si tú no haces corte de palabras automatizados en la computadora, sino los haces manuales, por supuesto vas a tener muchísimo más tiempo de trabajo, pero el efecto y el resultado va a estar mejor, ¿no? Claro, y tú hablas de algo, disculpa que ya va, pero es que tú hablaste de algo que me encantó, un ritmo, hay un ritmo en la visión incluso del texto que estás diseñando, ¿no? Hay un juego en la lectura, eso es casi música, ¿no? Es un juego como Claro. musical de la mirada, el movimiento de los ojos, que me parece como muy rico que lo Sí, nombres sí. y que hablemos de eso, sí. Bueno, los hombres de letras deben, digo yo, quizás a veces yo digo, "Ay, yo quisiera enseñar tipografía a los poetas, porque a veces tú puedes tener como un mayor regodeo de las palabras si sabes de tipografía, ¿sabes? Es interesante eso. Sí, es interesante porque en realidad los poetas, yo por lo menos que no escribo poesía, pero con los ensayos que yo escribo, a veces lo que me ocurre yo decido a veces por el ritmo, ni siquiera por el concepto, a veces yo decido por el ritmo de la oración, me pasa, leo y leo y leo y trato de conceptualizar la idea, y un momento que yo termino de decidir por el ritmo, y termino decidiendo por el ritmo, me ha pasado, ¿no? Y yo trabajo pensamiento, yo no trabajo ni siquiera poesía, yo trabajo Claro, pensamiento. claro, Sí, sí. el ritmo es fundamental, me parece a mí, que es como radical.
Bueno, y si de ritmos hablamos, vamos a ponerle una pausa musical a esta conversación. Vamos a escuchar con el gran Peter Gabriel Salisbury Hill, compromisos comerciales de la emisora, y ya continuamos con nuestra conversación con Ira León. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice, standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice. I did not believe the information, just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I'm gonna take you home. Hello, boy. To keep in silence, I resigned. My friends would think I was a nut, turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day. All my life was in a rut, till I thought of what I'd say, which connection I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I'm gonna take you home. Hey, back home. When illusions spin a net, I'm never where I wanna be. And liberty she pirouette, when I think that I am free. Watch my empty silhouette, who close their eyes but still can see. No one taught them etiquette. I will show another me. Today I don't need a replacement. I tell them what the smile on my face meant. My heart going boom, boom, boom. Hey, I said, you can keep my things, they're gonna take me home. Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar esta maravilla Salisbury Hill con Peter Gabriel y, bueno, los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto. Continuamos con nuestra conversación con Ira León. Rafa, ¿qué tienes para Ira? Bueno, para ir a directamente tengo una cosa que me reservo unos instantes, pero sí quería aprovechar
la oportunidad de que, bueno, nosotros nos identificamos como la academia en la radio y a veces no reconocemos o a veces no estamos muy conscientes de la naturaleza de nuestros radioescuchas, es decir, el target, para decirlo así. Nos escuchan artistas, nos escucha gente corriente, amas de casa. ¿Cuáles son nuestros destinatarios? Porque me interesaría que ahora resolviéramos unas dos dudas técnicas y nominales que acaban de surgir en las conversaciones anteriores. La profesora Susana Benco hizo una distinción entre museología y museografía, y a mí me gustaría que ella explicara a los radioescuchas la diferencia. Y por otro lado, nuestra querida Pacífica Ira, fíjense qué dulce y qué pacífica es esta Ira, nada iracunda, hizo una distinción que me parece más llamativa, menos predecible, entre lecturalidad y legibilidad. Yo quiero que ambas profesoras o especialistas nos digan para nosotros, incluso para mí. Yo no sé en realidad la distinción entre museografía y museología, y tampoco entre lecturabilidad, menos todavía, y legibilidad. Así que somos todos oídos, pero eso no me quita la oportunidad de mi planteamiento sobre el diseño. ¿Ok? Por favor, si son tan amables. Bueno, muy brevemente, la museografía es la parte de la práctica museológica que se centra en el diseño museográfico, en cómo se va a hacer la puesta en escena en sala de una determinada exposición. No es solo clavar y montar la obra, es realmente concebir cómo se va a montar, cómo se va a diseñar, color de paredes, tipo de texto, ubicación de los textos, la lectura que facilite una exposición. Eso normalmente lo hace un museógrafo, que suele ser un arquitecto o personas ligadas con el tema del espacio, que trabaja en conjunto con un curador que le da las pautas de cómo se va a leer o cómo se concibió la exposición. La museología comprende todo lo que tiene que ver en el funcionamiento de un museo. No es solo montar, es también la curaduría, es la conservación, es el registro de las obras, es el mantenimiento de esas obras en manos de los conservadores, hasta la parte administrativa, en función del funcionamiento integral de un museo. Es también la parte educativa. Todo eso lo comprende la museología. Y cada una de esas partes, pues, bueno, se distribuyen en departamentos con personal especializado en cada una de esas áreas, ¿no? Pero museografía es estrictamente la puesta en escena de una exposición en base, pues, a unas pautas. Muchas gracias, profe. Bueno, más claro no canta un gallo, o una galla. Pero ahora vamos a escuchar a nuestra querida diseñadora disertando las diferencias de lecturalidad y legibilidad. Claro, tú puedes tener un texto legible, lo puedes leer. Tú puedes leer un párrafo porque es legible en su composición. Lees, no es ni tan pequeño ni tan grande, lo lees. Pero no siempre es lecturable. De eso depende el ancho de la columna, ¿ok? La proporción entre punto e interlineado, ¿ok? Hay muchas variables. El kerning, el tracking, o sea, el espaciado entre los caracteres, entre las palabras. A muchos nos ha pasado que tú estás leyendo un texto y dices, wow, me cansé, no puedo seguirlo leyendo. Quizás el fondo de la página es un color muy estridente y te molesta, aunque es legible porque tú estás viendo carácter por carácter. Pero la lecturabilidad va a cómo esa persona que está consumiendo un texto, ¿ok? Tiene, bueno, el tiempo, la dedicación, la tranquilidad para poder comprenderlo, leerlo en su legibilidad, pero que también, ¿ok? Dentro
de su comprensión lectora haya una tranquilidad. O sea, tú puedes estar perturbado y no comprendes un texto y no lo sabes, no sabes por qué. Hasta que tú te das cuenta de que el texto es legible, pero no es lecturable. No sé si pude expresar tu inquietud, no sé si te aclaré Claro la que duda. sí, A claro mí que me sí, abren porque muchas, además, muchas lo, inquietudes más. lo lecturable lo vinculamos a lo visual Claro. de la letra, y eso está vinculado a la tipografía, al espaciamiento, a todas esas cosas de la puesta en escena en página, que tiene mucho que ver con la poesía concreta. O sea, O la simplemente poesía, el largo de la línea, el largo de claro, la línea del texto. Por claro, ejemplo, tú quizás ves, bueno, yo quiero un texto en una página grandísima de prensa, porque, bueno, te interesa, pero no es un titular, es un texto. O sea, al tú tener una línea muy larga, ya tú pierdes el hilo de la lectura. Entonces, por ponerte un ejemplo muy básico, ¿no? O sea, claro, hay muchísimas teorías en cuanto a eso, ¿no? Pero dentro del diseño, la tipografía quizás es lo que tiene más rigor, lo más científico, ¿ok? De hecho, aquí no hay escuelas de tipografía, hay escuelas de diseño que enseñan tipografía, pero en las escuelas de diseño de otras partes, la tipografía es solo algo que se estudia solamente. Claro, yo tuve mucha suerte, porque yo tuve profesores que me enseñaron a mí a entender la tipografía, porque no es solamente que me gusta esta type porque es linda, o porque tiene una historia que me interesa, o porque, bueno, me expresa visualmente lo que yo quiero decir. No, no es nada más eso. Es cómo va a ser leído y lo que transmiten. claro, claro. Bueno, y ahora, después de estas dos explicaciones extraordinarias, muy didácticas, ¿verdad? Muy académicas, voy a mi pregunta que yo te tenía cocinando aquí. Yo veo algo interesante, más que una pregunta, es como un comentario a ver qué opinas tú. O sea, hay últimamente en Venezuela, por razones que son, bueno, que obvias, digamos, en algún sentido, el mercado editorial y la producción editorial se han visto afectadas por razones económicas, de escasez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ha habido un viraje hacia la elección, por ejemplo, de los papeles y de la forma de coser los libros. Y eso me parece que, digamos que casi imperceptiblemente en el tiempo, está creando una tendencia en el diseño de libros de arte, por ejemplo. Yo tengo frente a mí tu maravillosa diseño del libro de Harry Aben, que es una joya, con razón se ganó un premio de AICA, y yo pienso que debería ganarse otros premios, esos premios de Leipzig que se gana siempre tu maestro Álvaro Sotillo. Pero este libro, tal como está hecho, bueno, se lo merece también alguna cosa de esa que dan en Leipzig, ¿no? En cualquier caso, yo tengo al mismo tiempo el libro que editó La Cueva Editorial sobre la fotografía impresa en Venezuela, que está diseñado por Ricardo Báez y, bueno, concebido con él junto a Sagrario Berti. Sí. Y también tengo, por ejemplo, la cajita de la Cámara Escrita, donde se editaron 5 poemarios de cada uno, de 5 poetas: Natasha Tinaco, Harry Almela, Gabriela Kisser, Fernanda Palacio y Yolanda Pantin. Y si uno los pone en línea, uno tras de otro, ve semejanzas visuales muy fuertes, a pesar de que los diseñadores son distintos. Uno es Ira León, otro es Ricardo Báez, y no sé si la cajita de la Cámara Escrita es de Álvaro o del taller de Álvaro. Es En de cualquier Álvaro, caso, creo. es de Álvaro, ok. Pero, ¿cuál es entonces yo me preguntaba, viendo esas cercanías visuales y de composición, qué los emparenta? Y entonces me doy cuenta
que todos han sido impresos por Por Eslibris, Javier. por Javier Aispura. Entonces, en la edición y el diseño, no solamente participa el diseñador, sino que participa el impresor. Es decir, Sí. también el diseñador se tiene que adaptar a los materiales existentes, a la disponibilidad y a la circunstancia de la edición. Y eso hace que el uso del papel craft se haya convertido, o de la cartulina craft, en un paradigma visual de muchos libros de arte y catálogos. Y bueno, eso aunado a la particularidad del papel. Por ejemplo, el libro de la cueva utiliza un papel adentro bastante, digamos, de gramaje pequeño, de gramaje bajo. Es un libro que podría deteriorarse si las páginas no estuviesen impregnadas totalmente de tinta. Como están impregnadas totalmente de tinta, se van a proteger más. Pero hay páginas que ya sabemos que en poco tiempo se van a poner amarillas por el Claro. tipo de papel. Y eso tiene que ver con la precariedad también. Y luego está el libro tuyo, que si has tenido la suerte de que han escogido un papel magnífico, digamos, tienes páginas amarillas para la traducción, para pequeños fragmentos en el texto, que le dan un dinamismo al libro muy hermoso, una visualidad cromática muy suave. Pero lo que quería llamar la atención es que por un lado hay como una identidad compartida por las mismas razones de que tiene Javier en el depósito. Que hay en el taller, claro. Exacto, que hay en el taller. Bueno, tenemos papel bond de este gramaje. No, yo quiero una cartulina Fabriano. No, eso no hay. Yo quiero una costura como las hacen las editoriales en Milano. Tampoco. Cosido por fuera, que se vea el cosido. Eso ha variado la disponibilidad para el diseñador inventar. O sea, se tiene que amoldar a las condiciones materiales, como diría un marxista, de producción. ¿Verdad? En el caso de, bueno, ¿por qué siempre Javier Aispuro? A ver, cuéntanos eso. Bueno, también, ¿qué pasa? Esos ejemplares, por supuesto, Ricardo fue también discípulo de Álvaro. Entonces, bueno, ahí no solamente, o sea, el cónclave Sotillo, y que también está Ex Libris, y que, claro, todos hemos tenido la maravillosa bendición de trabajar con Javier Aispurua, que es como, bueno, el gurú de muchos. Total, nosotros bromeamos con el 800 Javier. O sea, yo no voy al médico si no le pregunto a Javier a qué médico voy a ir. O sea, él se convirtió en más que el impresor. El aprendizaje de Javier es directo, o sea, uno iba a la fuente, ¿no? Entonces, y por supuesto también, Javier, en su visión, él compraba no sé cuántos lotes de papel, no sé cuántos pallets, porque encontraba un buen material y sabía que le iban a dar un buen uso. Entonces, no hay la coincidencia es que, bueno, hay un buen material disponible, porque lo tiene Javier, porque además ninguno va a dudar de la selección de Javier. Y bueno, él nos muestra, tengo A, B o C. Bueno, esto es, como tú muy bien dices, es lo que hay. Nos adaptamos, pero nos adaptamos con cierta virtud, porque ya hay como una curaduría de material. Entonces, esa similitud también es una suerte, porque de alguna manera eso que estaba en taller era ya una joyita, un tesorito, no era cualquier imprenta. Entonces uno iba realmente con los ojos cerrados, porque, bueno, es Javier Aispurua, maestro de muchos, ¿no? Y bueno, obviamente en cuanto al diseño, la diagramación, en cuanto a todo, no solo la escogencia de material, sí hay un legado, y hay el legado sin que me quede nada por dentro, es, bueno, es rizomático de la Bauhaus tropical, punto. Eso llegó, de alguna manera nos llegó, aunque yo no pasé por la Neumann, porque cuando yo empecé a estudiar estaba cerrada, pero
todos de alguna manera, los chicos de Prodiseño que son más jóvenes como Ricardo o otras generaciones también más de muchachos más jóvenes, bueno, tuvieron la suerte de que incluso Javier diera clase en las aulas, por ejemplo. Claro. Entonces, hay eso, ¿no? Mira, es que creo que también los radioescuchas estarán muy capciosos y curiosos por esa denominación Bauhaus tropical. Háblanos de la Bauhaus tropical. ¿Qué era eso? ¿Qué fue eso? Bueno, yo no soy la más experta en el tema. Quizás Susana en su investigación, solo que era, bueno, la Neumann, la escuela de diseño por donde pasaron los grandes diseñadores, que también hay grandes artistas, ¿no? Bueno, Álvaro, bueno, no, él estudió en el instituto, ¿cómo se llamaba, Susana? La Escuela de Artes Aplicadas, antes de la Neumann, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Sigfredo Chacón, bueno, Eugenio Espinosa, Carlos Rodríguez, Luis Giraldo, todos ellos, bueno, fueron alumnos de Gego, alumnos de Leuffert, de Nedo, entonces, bueno. La Neumann fue una escuela de diseño, pero era una escuela de arte, realmente. Claro, por eso. Se trabajaba realmente toda la gráfica, toda la imprenta, o sea, de todo se trabaja ahí. Los dibujos, Ina Vainova da clase de dibujo allá también, o sea, fue una escuela realmente maravillosa a nivel de educación. Fue inmensa, exacto, y de talleres y de exploración de materiales y de diferentes Sí. medios. Sí. Trabajaba cerámica, se trabajaba vidrio, se trabajaba de todo en la norma, absolutamente de todo, Claro. lo posible que se podía hacer en cosas plásticas, por decirlo de alguna manera, una escuela de arte realmente. Sobre todo el pensamiento de diseño, que es aplicado, esa metodología, la Que es lo que metodología. unía todo unía el pensamiento de diseño y todo giraba alrededor de cómo diseñar bien, todo, absolutamente todo. Sí, Sí, sin duda, sin duda. Ahora, Entonces, lo interesante es que me estoy comiendo aquí el espacio que ya no me corresponde, pero bueno, no, lo que quiero decir es que tú ya no estabas en esa época, pero tú heredas de los beneficios sin duda. de las personas que se formaron en la Neumann. Me llega por otros canales, pero me llega. Y yo tengo la ilusión de que a mis estudiantes también les llegó. porque ellos recuerdan, pero con un frenesí, cómo las enseñanzas de tipografía estaban también plegadas a lo que pasaba, bueno, lo que pasó en la Neumann. Entonces, de alguna manera, fue como un cuento de profesor, experiencia y la vivencia, ¿no? Que era, bueno, esa cosa privada del aula, que cuando el maestro se integra a su grupo, cuando su grupo se integra al maestro, bueno, hay esa cosa de camaradería también y las historias de lo que fue la Neumann, ¿no? Eso siempre estuvo ahí. Y siempre está todavía, uno bueno, lo habla con frecuencia, y porque él, bueno, yo le digo la Bauhaus tropical porque como fue una escuela integral, de alguna manera, además en los 50, en los 60, ¿sabes? En ese momento de esa Caracas efervescente, uno lo ve también con cierta nostalgia, ¿no? Porque ahí pasó tanto que a veces uno dice, wow, ¿por qué no hay una escuela ahorita así acá, ¿no? Lo extraña. Ahora, Ira, yo quiero retomar un poco lo de la tipografía, porque si bien es cierto que aquí no tenemos escuelas de tipógrafos, pues, precisamente, propiamente, que es algo tan específico, los diseñadores a veces se aventuran con tipografías y bueno, yo estoy hablando de tu caso, porque hay que decir que desde el 10 de abril de este año comenzaste a publicar en tu cuenta de Instagram una familia tipográfica diseñada por ti. Y bueno, huelga decir que es súper sólida, interesantísima. Cada día te comprometiste a publicar un carácter más los numerales durante 36 días. Hoy vamos por la R, ¿no? ¿Cómo nació esta familia tipográfica? ¿En qué se inspira? ¿Qué música escuchaste? ¿Cómo se hace una familia tipográfica? Bueno, eso es realmente una aventura, porque yo he sido muy reservada con mis redes, porque no tengo el tiempo. Mi trabajo no está en Instagram. Si alguien quiere ver de mi trabajo, yo le envío un portafolio y se lo envío directo y listo.
Y esto fue así como un divertimento, pero que bueno, que requiere cierta disciplina, porque todos los días tienes que postear por 36 días, toda tu familia más los numerales, ¿no? Entonces, fue algo que empezó como algo así medio en broma, pero después me fui comprometiendo porque yo no la tenía diseñada completa. Yo iba por bloques, no hubiese sido más fácil pues tener toda la fuente diseñada e ir posteando cada día, y me aventuré. Pero bueno, he estado complicada y a veces he posteado dos caracteres en un día y eso es como medio trampa, pero bueno, así tocaba. Pero ese es un proyecto muy lindo porque ves tipógrafos de todo el mundo, desde propuestas muy avanzadas, vistas 3D, o alguien que hizo una torta y puso una letra y entonces la posteó. Y bueno, yo voy muy naif, creo, porque como muy geométrico. Yo le digo a mis amigos, bueno, sí, muy geométrico, palitos y circulitos, y así en un lenguaje muy básico ha ido, pero amigos tipógrafos como Carlos y otro amigo se han acercado, mira, vamos a indagar un poco más, porque por aquí hay algo. Yo he diseñado tipografías, pero a nivel muy privado. A Harry le diseñé una tipografía, a Harry Arendt, partiendo de sus tallas. Entonces, de alguna manera, la tipografía no es solamente el que diseña un type, también es el que compone con tipografía, pero las he tenido siempre muy privadas, a pesar de que aquí hay un movimiento de gente que hace tipografía y algunos que no están acá, bueno, como John Moore, que en algún momento empezó a hacer muchísima tipografía, pero de alguna manera para mí es algo que lo exhiba, es algo inédito para mí, porque soy muy reservada quizás, pero ha sido divertido, sin duda. Qué bueno. Bueno, Ira, lamentablemente te tengo que interrumpir en este instante porque se nos ha acabado el tiempo de nuestra conversa de la mañana de hoy. Queríamos agradecerte por, bueno, esta gratísima compañía, ¿no? Esta sabrosa conversación contigo. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti por tu amabilidad, Ira.